se dispuso desde el gobierno nacional una nueva medida de congelamiento de precios de más de 1.000 productos en las góndolas de las grandes superficies, según entiendo, digamos, creo que en los almacenes o lugares de cercanía no. Pero bueno, de este tema, a ver si efectivamente se espera que de este congelamiento de precios surja algo positivo, que se enfríe un poco la inflación, vamos a hablar con Gonzalo Semilla. Gonzalo Semilla es el economista jefe del CREVA, Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, que es el organismo local que hace estadísticas de distinto tipo, y una de las más conocidas es la inflación bahiense, ¿no? Desde hace muchos años, todos los meses nos dicen la inflación a nivel local. Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Max y Sergio te saludan. Buenas tardes, ¿cómo andan Max y Sergio? Por acá todo en orden. Bueno, muy bien. Gonzalo, congelamiento de precios, me imagino que te suena. Sí, por supuesto. Ya hace varios años que lo venimos escuchando, y con críticas. Ahí te estaba escuchando a vos al inicio de la nota, y me imagino que la pregunta será: ¿funciona o no? ¿Qué esperamos nosotros, ¿no? Es raro, porque la verdad es que ya sé lo que yo pienso, ya sé lo que pensás vos, ya sé lo que la evidencia empírica demuestra, y sin embargo todo el tiempo igual te llamamos a los economistas, los tipos como vos, para que nos digan de nuevo lo que ya venimos hablando hace andás a ver cuántos años. Sí, pero bueno, lo que pasa es que quizás nosotros estamos, en mi caso particular, que estamos hace unos cuantos años dentro del Centro de Estudios Económicos, nos dedicamos, además de los informes que vos mencionabas, a leer las noticias, los lanzamientos, y tratar de desandar un poco qué significan, por qué lo hacen, cuáles son los resultados que espera el gobierno, cuáles son los resultados que espera el mercado, que siempre lo que observamos es que hay una discrepancia entre lo que el gobierno estima, proyecta, analiza, el criterio que tiene en la manera de tomar decisiones, y lo que es el mercado, va por otro lado, son divergentes. Entonces, siempre estamos nosotros en el medio, lo mismo ustedes, los periodistas y los especialistas, tratando de acercar posiciones. Y esta vez, Gonzalo, ¿puede haber algo positivo? ¿Puede salir algo positivo de esto, o es una medida que está condenada nuevamente al fracaso? Y ahí hay opiniones encontradas. ¿Qué te quiero decir? Que hay especialistas, economistas, etcétera, que opinan que es esto que estás diciendo vos, ¿no? Está condenado, ya sabemos que va a fracasar, porque ya hay evidencia empírica, hay muchos años en los cuales la Argentina lo ha querido hacer, los distintos gobiernos, y ha fracasado. Y hay otros que piensan que no es que va a ser un éxito, pero que son medidas paliativas, que tienen cierta efectividad en el cortísimo plazo. Y lo que nos pasa en Argentina es que no podemos pensar en el mediano y largo plazo, no logramos levantar la cabeza y mirar el horizonte. Tenemos demasiadas urgencias, y esas urgencias nos llevan a tomar medidas de cortísimo plazo, porque el gobierno tiene muchas complicaciones, y no es nuevo para este gobierno, sino viene de muchos años atrás, muchos frentes abiertos. Vos decís, desempleo alto, pobreza altísimo, es decir, cuestiones sociales muy complejas, deuda como nunca, altísimo, fuera del mercado internacional, emisión monetaria histórica, salarios reales atrasados hace 3 años y estamos casi en un cuarto año que no sabemos qué va a pasar. Inflación como nunca, que son muchos frentes abiertos que queremos resolver en 4 años, porque es lo que dura la gestión de cualquier gobierno, y es imposible que eso ocurra. Entonces el gobierno encima perdió en las elecciones, en las PASO, un resultado que no esperaba, digamos, que sea tan categórico, y tiene 2 frentes hoy microeconómicos, que son inflación y salarios. Tiene que ganar la inflación y tiene que ganar el salario real. Y en eso está enfocado de manera 100%. Y cuando no lo logra, a veces por consensos, aunque el gobierno diga, hay que lograr consensos, yo estoy de acuerdo, lo hace con esta quizás ley de abastecimiento que es te obligo a que lo hagas, no estoy de acuerdo y te obligo a que abastezcas a las grandes cadenas automotrices, lo tenés que hacer si no hay una ley que se penaliza. Entonces son, a mi entender, píldoras. ¿Píldoras qué significa? Son analgésicos. El analgésico vos lo tomás, tiene una efectividad. A las 2 horas te sentís, si tenés un dolor, tomás un analgésico, a las 2 horas estás mejor, las 5 horas siguientes no te duele nada, y si lo suspendiste, a las 8 horas te empieza el dolor de nuevo. Claro. Entonces, esto fíjense que es un programa que va a tener una
extensión de 90 días. Posiblemente tengamos algún resultado de acá a 90 días, pero ¿y qué viene después? Claro. Eso, que las tarifas están pisadas, que el tipo de cambio está relativamente tranquilo. Entonces la gran pregunta es qué pasa cuando deja de tener efectividad estas cuestiones, cuando tiene efectividad en el sentido cuando se caen estos acuerdos, ¿qué pasa después? Y otra cosa que quiero agregar es el mercado se adelanta. El mercado intuye, huele. Esto es, lo que estás por decir es muy importante para entender también lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas, ¿no? Claro, porque el mercado hace rato que está habla español, que no tiene efectividad, que viene trabajando. En los medios de comunicación también, a veces, en general, colaboran, ¿no? Que no tiene, no está bien vista, que va a haber un cambio. Y eso el mercado se anticipa. Y se anticipa, fíjense que la primera semana de octubre hubo grandes variaciones de precios. Y el cambio de Paula Español viene en este sentido. Es decir, primero que septiembre vino con una inflación que nadie esperaba. Entonces ya el gobierno ya sabe que viene con precios que no esperaba, que la tendencia bajista se interrumpe, cambian a Paula Español por Teletti y con un programa fuertemente, de control férreo sobre los precios. Sobre todo porque la primera semana tuvimos una variación por lo menos en Bahía Blanca, una variación de la canasta de alimentos de vida, la más alta de los últimos 4 meses. Y eso es porque el empresario se anticipa a un potencial acuerdo no forzoso, por decirlo de alguna manera, o no consensuado, entonces aumentan antes de que los acuerdos posibles ocurran. Claro. La famosa, y ahí muchos te dicen que esa es parte de la famosa multicausalidad de la inflación en Argentina, en esta discusión de si es unicausal, que tiene que ver con la relación cantidad de billetes circulantes con producto y servicio, o si obedece un montón de razones más. Es multicausal. Vos sos de lo que sostiene que es multicausal, sí, a esta altura, con la inercia inflacionaria de tantos años. Pero, por supuesto, para mí sí, y lo digo porque es verdad que la excesiva emisión monetaria hace que ocurra una mayor movimiento o aceleración en la circulación de los billetes, y eso presiona a los precios, porque la demanda aumenta mucho más rápido que la oferta. La oferta nunca se adapta a los excesos de la demanda, menos en entornos de pandemia, que cerraron empresas, que no hay importaciones. Entonces, la oferta siempre va por detrás, y lo más fácil es aumento de precios. Y si encima le inyectamos mucha billetes en la economía, ni les cuento. Pero también hay una cuestión de expectativas. Las expectativas hacen que también los empresarios se anticipen. El gobierno pensó en 30 y hoy estamos arriba del 30. Entonces el gobierno ya piensa que va a ser 40, 42 y el mercado ya está pensando en 46. Entonces las expectativas siempre difieren y toma el mercado sus propias decisiones. Las decisiones es ¿qué hago? ¿Me ato o tomo en cuenta lo que dice el gobierno, que pensó una inflación del 29, o voy hacia el 50? Fíjense que el interanual estamos en 50. En Bahía en 50 prácticamente nació en 52. Gonzalo, ¿y cómo se empieza a normalizar esto? ¿Es una cuestión económica o política la forma de llegar a tratar de normalizar, a dejar de debatir problemas que en el mundo ya no se debaten, como es este tema de la inflación? Yo creo que son las dos también, porque yo entiendo que un economista, un ministro de Economía, que se supone que es una persona formada técnicamente, va a recomendar las mejores decisiones para contener la inflación, para generar empleo, y hace sus propias proyecciones, como cualquier economista. Las proyecciones están realizadas en función de distintos supuestos, que pueden ser diferentes a los míos. Yo soy economista. Entonces depende del enfoque, pero en general dice, bueno, a ver, si tenemos un déficit fiscal crónico, ¿qué hay que hacer? Dos cosas, o bajamos el gasto o mejoramos la recaudación impositiva. En función de esas dos opciones, ves qué instrumentos tenés. Pero después la decisión no la toma el técnico, toma el político. Y hay decisiones que son complejas de tomar. Tenemos un gasto público muy abultado, porque tenemos casi más jubilados que gente asalariada registrada que aporta, porque tenemos un mercado informal muy grande, tenemos baja tasa de
lo de bancarización, entonces queda mucha gente marginal, no sabemos dónde está, digamos. Hay de los dos lados, el político y el económico. Esto es conjunto. En el gobierno de Menem, Cavallo era un economista técnico y tuvo mucha fuerza, y Menem en su momento avaló todas las políticas. Ahora no pasa esto. Uh-huh. Gonzalo, dijiste un montón de cosas en realidad que son interesantísimas, ¿no? Pero un dato que me parece importante reflejar: tenemos una proyección para la inflación del año 2021, una vez que se complete todo el año, probablemente por encima del 45%, ¿no? Después veremos exactamente el número, pero estaríamos más o menos entre 45 y 50, por arriba de 45. Sí. Ya se ve, porque el gobierno, cuando mandó el presupuesto 2022 al Congreso de la Nación, hizo una estimación de inflación del 33%. Para este año recordemos que había dicho el 29 y el 29 se llevó a mitad de año. Pero para el año que viene dicen 33%. La expectativa del mercado, la expectativa realista, que es que ese 33% es imposible directamente y que probablemente la inflación del año que viene se parezca a la del actual. Sí, eso que yo te decía. El mercado estima hoy 46% en todo el 2022. Es una locura. Bien distinto, digamos, a lo que estima el gobierno. Y tiene que ver con estas cuestiones. A ver, yo entiendo que bajo un contexto único, inesperado, este cisne negro que es la pandemia, que no solo afectó a la Argentina, sino al mundo, que muchos países a nivel internacional están sufriendo presiones inflacionarias. Lees a países de América Latina, lees Europa, lees Estados Unidos. Obviamente esos índices para esos países son tremendamente sorpresivos. Estados Unidos puede terminar en 5, casi 6% anual, histórico respecto a 2008. Y nosotros estamos hablando de 3,5 en un mes. Entonces, claramente, nosotros somos de otro planeta. Pero las expectativas son distintas. A ver, lo que yo iba, entiendo que en cuestiones de pandemia, el gobierno tuvo que inyectar como nunca liquidez al mercado para compensar los efectos adversos de la pandemia. Sucedió en Argentina y en el mundo. Salimos de la primera ola, el gobierno estimaba bajar el gasto público en ese sentido, vino la segunda, no quedó otra que volver a emitir. El resto de los gobiernos a nivel internacional lo siguieron haciendo. Nosotros tenemos la sábana muy cortita. Y eso, la inflación de este año también tiene que ver con la emisión excesiva del año pasado. Y ahora estamos emitiendo, y esto también va a impactar el año que viene. Y en algún momento hay que empezar, imagino yo, a actualizar el tipo de cambio. El tipo de cambio sabemos que impactan los precios, y hay que actualizar las tarifas y sabemos que impactan los precios. Entonces, a veces el gobierno tiene una gran encrucijada. ¿Cuándo lo hace? ¿Con qué envergadura lo hace? ¿Es gradual? Hoy la variación de tipo de cambio mensual, en los últimos 3-4 meses, del 1%. Mientras que el índice de precios del 2,5 al 3,5. Entonces, en un momento va a haber una devaluación más, no menos gradual, del 2, del 3, del 4. Y eso de a poquito van a pasar y impactar los precios. Claro. Gonzalo, una pregunta más. Habrás escuchado varias veces últimamente al ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay una cosa que él dice, un poco en respuesta a la carta de Cristina, cuando se armó todo el lío en el Gabinete Nacional después de las elecciones PASO, que Cristina le cuestionaba que no se estaba, si había una proyección de déficit de 4 y pico %, como podía ser que estemos en 2 y pico, o sea que no se estaba gastando la guita proyectada para este año, y que eso explicaba en buena medida el malestar social, etcétera, etcétera. Y Guzmán lo que explica es algo que por ahí puede sonar un poco contradictorio, pero a ver si vos nos lo puedes explicar. Él dice que hay una política expansiva en el gasto, pero a su vez una reducción del déficit. Algo no sé si lo escuchaste decir un concepto así. ¿Eso tiene sentido? Y a ver, puede ser, porque el déficit fiscal definitiva es la diferencia entre lo gastado y lo recaudado. Sí. Y en los últimos meses, no hablo de 2, sino de 4-5 meses, la recaudación impositiva en términos reales ha sido positivo, cosa que todo lo que fue el año pasado en términos nominales era muy alta, pero cuando lo deflactábamos o lo convertíamos en términos reales, siempre era negativo. Entonces ahí se genera el déficit. Es la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. Y este año, en función de la activación de la economía, si bien es heterogénea, hay varios sectores que ya están
hasta casi superando lo que era el nivel pre-pandémico, eso hace que haya más recaudación, sea en exportaciones, porque tenemos buenos desempeños de exportación, sea en el IVA te indica que la actividad se está dinamizando. Entonces, hay un aumento del gasto público, pero reducción del déficit fiscal, intuyo que se está haciendo referencia a que tenemos un gran desempeño en la recaudación impositiva como consecuencia de la reactivación económica. Uh-huh. Gonzalo, clarísimo. Este año están pensando, las proyecciones a principio de año era crecer un 5 y hoy estamos más cerca del 8. Claro. Uh-huh. Gonzalo, como siempre, muy claro. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Lo mismo, un gran abrazo a todos ustedes y gracias por la llamada. Por favor. Hablábamos con Gonzalo Semillas, economista jefe del CREVA, el organismo estadístico local, entre otras cosas mide la inflación, y hablábamos en principio del congelamiento de precios, el eventual impacto que puede tener esta medida.